Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar ese cuarto domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura el profeta Sofonías nos invita a buscar al Señor, a ir a su encuentro. Nos invita a buscar también ser hombres y mujeres amantes de la justicia. Nos invita a ser humildes. Cuando ingresé en el seminario en el año 97, me di cuenta que teníamos una cancha de usos múltiples para jugar varios deportes, obviamente. Pero a un lado, en la pared que estaba a la derecha, había un letrero bastante grande con una frase que decía: la humildad es la medida de la santidad. San Juan Eudes. Tiempo después, el rector, en una de sus homilías, nos explicaba precisamente el por qué se había colocado en ese lugar esa frase de ese santo. Y era porque entre los seminaristas que allí estábamos, habían algunos que eran buenos deportistas y sabían jugar muy bien cualquier tipo de deporte, otros no tanto. Sin embargo, parte de la formación del seminario nos requería que hiciéramos deporte. Y el rector había puesto esa frase allí para recordarles a aquellos que tenían el talento del deporte más avanzado a que debían ser humildes, porque realmente era Dios el que les había dado ese don, pero un don que tenía que ser utilizado para la gloria de Dios y no para humillar a los demás. Si realmente, queridos hermanos y hermanas, queremos progresar espiritualmente en nuestra vida, si realmente queremos llegar a ser santos, tenemos que luchar por ser humildes. Martín Valverde, un cantante católico costarricense, pero que vive en México desde hace muchos años, tiene una canción que dice: ¿cómo duele ser humilde? Precisamente porque realmente en ocasiones nos rebelamos ante situaciones que nosotros consideramos injustas, aunque en realidad, si somos sinceros, muchas veces nuestra rebelión se debe a la soberbia, que no nos permite reconocer que realmente no somos perfectos, ni tan buenos como nosotros pensamos que somos. Por lo tanto, entonces, tratamos de luchar contra aquello que va contra nuestros caprichos, contra nuestras pretensiones. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos conceda esa capacidad de reconocernos
criaturas de Dios, limitadas, con talentos, llamados a ser santos como Él es santo. El apóstol San Pablo en la segunda lectura hace mención a algo muy parecido. Él dice, el Señor no elige a los sabios y entendidos, elige a la gente sencilla y los capacita para que lleven a cabo una misión de evangelización en el nombre del Señor. Los llama a ser sus ministros. Esto me hace recordar también que cuando estudiaba en Roma, en el seminario Mater Ecclesiae, éramos 250 seminaristas de 23 países. Y por lo general los obispos tratan de enviar seminaristas que ellos consideran tienen ciertas capacidades que pueden servir para eventualmente la diócesis cuando ellos sean sacerdotes. Entonces yo me encontraba constantemente con seminaristas muy brillantes, muchachos que en particular eran buenos estudiantes. Recuerdo que tenía un compañero de estudios de México que yo lo admiraba muchísimo porque era buen estudiante, bueno para la música, bueno para la pastoral, muy bueno en cuanto a la vida espiritual, era un ejemplo realmente. Entonces uno veía estos modelos y uno podría pensar, este seguro va a llegar a ser sacerdote, o incluso, ¿por qué no? Este seguro puede llegar hasta ser obispo. Pero en algunos casos era curioso ver cómo cuando terminaba el año escolar, algunos de esos más brillantes decían, esto no es lo mío, y se retiraban. Mientras que otros más sencillos, de un perfil más bajo, eran los que terminaban ordenándose sacerdotes. Y esto nos demuestra, queridos hermanos y hermanas, que es así como Dios obra en nosotros. Por eso debemos contrarrestar cualquier sentimiento de vanagloria, porque muchas veces se nos hace fácil hablar de nosotros, de nuestros talentos, de lo bueno que somos, y en realidad eso nos lleva a caer en un pecado precisamente de soberbia, de vanagloria. Y como dice un dicho por allí, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es mejor que las personas digan cosas de nosotros a que nosotros estemos constantemente diciendo qué buenos somos nosotros. Por último, se nos presenta el Evangelio un pasaje importante llamado las bienaventuranzas. Hace parte del Sermón de la Montaña que Jesús dio a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba. El beato Pablo VI decía que este discurso de Jesús es el discurso más revolucionario que él ha dado. El Papa Francisco más recientemente decía que las bienaventuranzas son la tarjeta de identidad del cristiano. Y fíjense ustedes que es interesante cuando escuchamos todas las bienaventuranzas, porque pareciera contradictorio que Dios nos invite a estar alegres, a sentirnos dichosos, bendecidos en situaciones de adversidad. Por lo general, cuando tenemos adversidad, problemas, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados incluso por Dios. Pero Jesús aquí nos está diciendo una lista de cosas que parecieran contradictorias. Comencemos por la primera: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros escuchamos la palabra pobre, creo que en todos nosotros genera una adversión, porque se nos enseña desde pequeños que nosotros no podemos ser pobres. Si hemos nacido pobres, tenemos que buscar superarnos, buscar salir adelante para vivir una vida mejor y darle una vida mejor a nuestros hijos. La pobreza no es parte de lo que nosotros queremos tener como estilo de vida.
Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, la pobreza de la cual se está hablando acá es diferente a esta pobreza material. Los pobres de espíritu son aquellas personas que se reconocen completamente dependientes de Dios, que saben que realmente sin Dios nada pueden hacer. Y fíjense ustedes, hay un versículo bíblico que a mí me llama mucho la atención, y es cuando Jesús dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. No dicen no pueden hacer menos, sino que dicen no pueden hacer nada. En realidad nosotros muchas veces queremos hacer uso de nuestras capacidades y talentos para salir adelante. Pero si no somos conscientes de que esos talentos, como decía hace un momento, son dones de Dios, entonces los frutos de nuestras acciones no serán tan grandes. Necesitamos, queridos hermanos y hermanas, considerarnos dependientes de Dios. Esta es otra palabra que tampoco nos gusta. La dependencia no es algo que sea de nuestro agrado. Queremos ser independientes. De hecho, los niños, cuando están comenzando a caminar y llegan un momento en el cual ya sienten que pueden valerse por sí mismos, ya no quieren que los papás los agarren. O incluso las personas, cuando están llegando a una edad más avanzada y tienen problemas para caminar, algunos se rehúsan a que las personas le ayuden. No nos gusta ser dependientes, pero la realidad es que si de alguien tenemos que depender es de Dios. Necesitamos depender de Dios, porque de Él venimos, a Él vamos. Él es el que nos ha creado y nos llama a la salvación junto a Él. Otra de las bienaventuranzas que llama la atención es: bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Hemos terminado el año de la misericordia hace unos días atrás. ¿Qué hemos aprendido de este año? Espero que muchas cosas. Pero queridos hermanos y hermanas, la realidad es que cuando yo quiero ser perdonado por alguien al cual he ofendido, yo espero recibir el perdón. Yo me le acerco a la persona y le digo: perdóname, y yo espero que esta persona con una sonrisa y un abrazo me diga: te perdono. Eso es lo mínimo que yo espero. Es lo que Dios nos enseña. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy del otro lado? Y es la persona que viene a mí y me dice: perdóname. ¿Tengo yo esa sonrisa y esa disposición de abrazarlo y decirle: te perdono? Pues la realidad es que muchas veces no. Nos hacemos de rogar, porque siempre pensamos que la ofensa que los demás nos hacen es mucho mayor que la ofensa que yo hago a los demás. Siempre me pregunto, ¿qué diría Jesús en nuestro caso? Siendo que Él nunca nos ha ofendido, siendo que nosotros constantemente le ofendemos, ¿qué diría Él cuando nos acercamos a decirle perdón? Si pensara igual que nosotros pensamos, como nosotros pensamos. Tenemos que abrirnos a la misericordia, porque la misericordia es amor por el miserable, amor por el que no merece ser amado. En esto nos incluimos nosotros, porque en realidad no merecemos ser amados por Dios. Sin embargo, Él desea amarnos porque quiere. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Siempre me gusta explicar esto de una manera muy gráfica. Si nuestro corazón fuera representado en un vaso, y ese vaso yo lo lleno de cualquier líquido, y después le quiero colocar un líquido diferente, si yo no tiro lo que está en el vaso, no voy a poder llenarlo, porque no cabe más nada allí. Si en mi corazón no está Dios, y hay cosas como odio, soberbia, orgullo, resentimiento, envidia y tantos otros pecados, Dios no va a poder entrar allí.
Por eso es necesario que yo tire lo que está dentro de mi corazón ocupando un espacio innecesario para dejar que sea Dios el que entre y me llene. Pero para eso nosotros tenemos que tomar esa decisión. Buscar ser limpios de corazón significa hacerle espacio a Dios en mi vida. Quiero terminar esta homilía haciendo mención a algo que se me hace muy importante. Y es que también en una de las bienaventuranzas se dice: bienaventurados los que buscan la justicia, los que son justos. Y la justicia, desde el punto de vista bíblico espiritual, significa santidad. Cuando se dice que José era un hombre justo, es porque era un hombre santo, un hombre ejemplar. Y una de las cosas que más nos cuesta entender a nosotros en nuestro tiempo actual es que todos nosotros estamos llamados a ser santos. Tenemos aquí a dos santos muy recientes de nuestra iglesia: San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Murieron hace no muchos años atrás, pero muchas veces nos acostumbramos a verlos tan lejanos a nosotros. Y pareciera que esto que ellos alcanzaron es imposible, cuando en realidad no lo es. La santidad es una ofrenda, una oferta que Dios nos hace y que nosotros tenemos que tomar en serio. Cuando yo leo la vida de los santos, una de las cosas que me llama la atención es precisamente esto, que en algunos casos los santos están emparentados. Uno es hermano del otro, primo del otro, sobrino. ¿Por qué? Porque en la familia se vivía en santidad. Porque en la familia se tenía a Dios presente. Y esto nos hace falta en nuestro tiempo actual. Le abrimos la puerta a tantas cosas para que entren a nuestra casa, menos a Dios. Yo sé que estamos viviendo en el año ya 2017 y la tecnología es parte de nuestra vida diaria. No tengo nada en contra de la tecnología, pero en realidad vemos los estragos que el mal uso de la tecnología está generando en nuestro tiempo actual. Para todos, pero en especial para los niños y los jóvenes. En la televisión que se está viendo, por el internet que se está accediendo. A mí me aterra ver cómo hay niños todavía de escuela primaria que tienen celulares inteligentes con acceso a internet sin ningún tipo de restricción, porque en realidad allí hay mucho peligro. Así como hay cosas buenas, hay peligro. Y yo sé que tal vez los jovencitos que tienen su teléfono estarán diciendo: padre, no diga eso, por favor. Pero tengo que decirlo, porque ¿saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Que cuando escuchamos las noticias de las cosas que suceden, nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros. Les puede pasar a los demás, pero a mí nunca eso me va a pasar. Hace unos días atrás, yo creo que ustedes escucharon la noticia de algo muy triste. Una niñita se filmó mientras se suicidaba. Pasó acá en la Florida. Eso es triste. Por lo tanto, tenemos que, queridos hermanos y hermanas, tomar conciencia y tomar las medidas necesarias para ser responsables en la crianza de los hijos, aunque ellos muchas veces se quejen. Pero el padre y la madre tienen la responsabilidad de promover en su casa la santidad, el amor de Dios. No tengan miedo de cumplir con esta obligación tan sagrada que el mismo Dios les ha confiado. Yo sé que hay leyes humanas que muchas veces son ilógicas y que van en contra incluso de la buena moral cristiana, de que hay padres que quieren esforzarse por educar bien a sus hijos, pero hay leyes por allí que en ocasiones parece que le están coartando esa autoridad que los padres tienen. Pero recordemos que la ley más importante
es la ley de Dios. Y el juicio más importante que vamos a enfrentar es el juicio de Dios. Hay que amar a Dios antes que los hombres. Hay que serle fiel a Dios antes que los hombres. Pidamos pues al Señor que nos dé la capacidad de dejarle entrar en nuestros corazones y de desear ser santos como Él es santo. Así sea.